Buenas, buenas. Bueno, a continuación vamos a seguir con la secuencia acerca del don de profecía. Es un tema muy amplio. Sé que muchos tienen preguntas. Una de estas preguntas es, ¿qué es el don de profecía? ¿Cómo y para qué usar el don de profecía? ¿Puedo usar el don de profecía sin ser cristiano? ¿Cómo me doy cuenta que estoy usando mi don correctamente? Los satánicos tienen el don de profecía. ¿Desde qué edad puedo darme cuenta que tengo el don de profecía? ¿Qué es el discernimiento de espíritu? ¿El don de profecía se adquiere o se nace con él? ¿Debo hablar en lengua mientras profetizo? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la voz de Dios y cuál es mi voz y cuál es la voz de las tinieblas? Escucho voces, me estoy enloqueciendo porque ocurren estas cosas. ¿Qué debo hacer para profetizar? ¿Cuándo debo empezar a profetizar? ¿Cuál es el mayor miedo de los profetas? ¿Qué pasa cuando un profeta calla? Ya, estas son un sinnúmero de preguntas que nos hacemos y que no tenemos respuesta. Pero a raíz a través de este canal, ustedes poco a poco y cuando podamos tener nuestro en vivo, vamos a poder ir desglosando inquietud tras inquietud. A medida que vayamos avanzando, se va a seguir subiendo contenido para que ustedes puedan seguir creciendo, puedan seguir aprendiendo, porque les aseguro que oro cada vez que voy a hacer un video o voy a hacer un contenido. ¿Para qué? Para que no sea yo hablando en mi humanidad, sino que sea Dios a través de la administración del Espíritu Santo quien haga la obra y quien habla la vida de ustedes. Porque en realidad el canal es para profetas y también para personas que tienen otros dones, como el don de discernimiento de espíritu, don de ciencia, don de sabiduría. ¿Por qué? Porque todos estos dones van asociados a la profecía o al don profético. ¿Qué es un profeta? Todas estas son preguntas que sé que muchas, un profeta como el profeta Elías, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel. Sí, pero en el siglo XXI hay un sinnúmero de profetas cristianos y de personas que aún no han llegado a los pies de Cristo, pero que tienen el don y lo están usando para algo que no debe ser correcto. Pero aquí vamos a aclararles dudas e inquietudes. Vámonos directo al grano. Me dicen por ahí, espichemos eso. Espichar quiere decir exprimir. Vamos a empezar con lo primero de lo primero. El Señor, yo le decía al Señor Padre Celestial, que seas tú y no yo, porque sé que estas temáticas, muchas personas dicen, no, pero entonces, o sea, vamos de una al grano, vamos de una vez a lo que vamos, para que podamos avanzar en el contenido. Por favor, suscríbase para que le llegue el contenido correctamente y usted lo pueda ver. Porque próximamente se va a colocar el canal solo para suscriptores. Miren, Dios permitió que este canal se abriera porque este es un proyecto de Él. Y yo desde el año pasado que se abrió el canal, yo le decía al Señor, pero ¿para qué? El Señor me decía, hazlo, porque cuando Él me mostró algo que me pasó en mi vida, yo no tuve el apoyo en el momento más que de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe y nos confirme cada palabra que nos dé. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te encomiendo, Padre Celestial, esta palabra que se va a grabar, porque estamos grabando, que se va a grabar,
para que las personas que escuchen este video, para las personas que les llegue esta información, ellos puedan ver tu mano en sus vidas y puedan identificarse. Los que les pase lo mismo que o algo parecido o esté viviendo en esto, por favor en la cajita de comentarios déjelo, que ahí se les va a corresponder. Y si quieren que hablemos de algún tema en específico, simplemente lo dejan en la caja de comentarios. Profeta siglo XXI, quiero que me despejes esta inquietud, que Papito Dios me despeje esta inquietud, y con gusto en un próximo video se te dará la información. Y si es de parte de Dios que Él te manda un mensaje específico, a través de la misma caja de comentario en la respuesta, y el Señor a través de mi vida te deja, de nuestras vidas, perdón, te deja la información que tú pides, ¿vale? Bueno, empecemos. ¿Qué es el don de profecía? Es un don dado por Dios, obvio, es un don dado por Dios. Ustedes dirán, sí, es dado por Dios, sí. Recuerden que están los talentos, que vienen desde nacimiento, y los dones son especialmente dados por Dios para las personas o las personas que son marcadas por Él, para tener un llamado especial para ellos. No sé si me entendieron. Todos nacemos con talentos, pero Dios, dentro de todas sus criaturas creadas, escogió a un grupo específico, y ese grupo le dio unos dones especiales. ¿Para qué? Para que esa persona pudiera relacionarse con Él y poderle llevar a otros, llevarle al pueblo la información que Él quiere transmitirle a su pueblo. Por eso teníamos Elías. Elías era la voz de Dios en los tiempos de Acab. ¿No había más profetas? Sí, había más profetas, pero al que le plació que fuera delante del pueblo de la nación de Israel, del pueblo de Israel, frente a Acab, que era el rey de Israel en ese momento, y dijo que durante 3 años y medio no iba a llover, fue Elías. O sea, Dios habla con sus profetas y les manda misiones. Elías pensaba que él era el único que existía. Que decía, ay, cuando Jezabel lo mandó a amenazar, él entró en pavor, él entró en temor. ¿Y qué sucedió con esto? Él se fue a esconder a una cueva, y el Señor allá esa cueva le dijo, sale Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Él dijo, tengo miedo, prefiero morir. Si le estoy parafraseando porque sé que esa historia ya la conocemos. Y el Señor, ¿qué le dijo a Elías? Elías, ¿qué haces aquí? Lo devolvió. ¿A dónde lo devolvió? A donde estaba la situación. ¿Para qué? Para que ungiera a otra persona como su sucesor, para que le pudiera enseñar, pero también ungir un nuevo rey que no se dejara llevar, ni contaminar, ni enamorar por los encantos que tenía la reina Jezabel. Entonces vemos que un profeta hace lo que Dios manda, pero un profeta también es un ser humano. El don de profecía lo tiene un grupo específico a quien Dios escogió. Ustedes preguntarán, ok, me estás diciendo que es un grupo específico a quien Dios escogió. Entonces esa gente que lee las cartas, esa gente que lee la mano, que lee el tabaco, esa gente que se hacen llamar medium, esa gente que lee el horóscopo, que esa astrología, todas esas cosas, ¿también tienen el don de profecía? La respuesta que el Señor les da es sí, pero está siendo usado para el servicio de otro reino. ¿Cómo así? Sí, existen 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Recuerda que en el principio estaba el espíritu y se movía sobre la faz de las aguas. Solamente había caos y había oscuridad. Cuando pasó eso, con solo una palabra, un mandato, que se hiciera la luz, y la luz se hizo y se separó la luz
de las tinieblas o la luz de la oscuridad. Ese es un misterio que habla el Génesis 1, porque Dios separa lo bueno de lo malo. Pero aquí estamos hablando de un reino, el reino de la luz, el reino de la ¿qué? De la oscuridad. Desde el Génesis se vio esto y se habló con claridad. Entonces, está pasando algo que ustedes dirán, sí, pero es que esta persona, vea, yo fui que me leyeran el tabaco, esa señora es buenísima, ese señor me dijo hasta de qué color tenía la ropa interior, sin que yo le dijera una sola palabra. Recuerden que el reino de la oscuridad también tiene alguien que manda en su reino y también le enseña a los que le trabajan a él para que atonte a las personas que no tienen discernimiento de espíritu, o sea, que no discernan que viene de Dios y que viene de la oscuridad, para poderlos tener a su merced. La pregunta es, con esa pregunta ustedes puedan decir, ay, pero ¿cómo así? Adelante les voy a comentar algo que en lo personal, pero por ahora vámonos directo a la situación. ¿Por qué atontar? Cuando usted va a consultar a una persona que fuma tabaco, que lee las cartas, hay personas que tienen el don de ciencia, pero tienen el don de ciencia desde su nacimiento. Pero les di un tema muy hondo. ¿Cómo así que el don de ciencia es de su nacimiento? Su mamá leía las cartas, su papá o su abuelo, su tatarabuelo también leía las cartas. Entonces esa maldición sí, es una maldición, porque la adivinación es abominable ante los ojos de Dios. Entonces se transmite de generación en generación. Entonces cada tanto de una generación el enemigo, hablemos claro, el reino de las tinieblas le reclama a esa familia, alguien de su generación que fue marcado por Dios para servirle a Dios, pero como nació, no sé si me entienden, pero como nació en una familia que no tenía bases cristianas firmes, no tenía a Cristo en su corazón, no le enseñaron a renunciar y a cortar con toda ligadura de las tinieblas, con toda herencia ancestral, con toda maldición generacional, esa persona se va a mantener en una situación de que hoy estoy bien y mañana me quiero morir. Hoy, ay, Dios mío, te amo, te quiero y te adoro, y al rato quiero andar haciendo lo que me da la gana, sabiendo que eso que me da la gana no está bien. No sé si me entendieron, creo que sí me entendieron. Entonces, ¿qué pasa con el don de profecía? El don de profecía, ¿qué hace? Muestra por revelación, porque el mostrar es una revelación. ¿Qué es una revelación? Algo que no se había dicho antes, pero los que andan con Dios, los que cuando sé que mi don viene de Dios, va con un fundamento bíblico. En mi caso, a la edad de 20, 21, casi de 19 a 21 años, estaba en la universidad leyendo la palabra de Dios a mediodía como de costumbre. Yo lo hacía, ya saqué un espaciecito cuando subía mi trabajo. Y me llegó Jeremías 1, donde decía, yo te he llamado para ser profetas para las naciones. Se las voy a leer aquí en la versión Dios, la palabra de Dios para todo. Pero la Reina Valera a mí me decía eso y yo le decía al Señor, Señor, pero es que yo soy muy joven. Porque de Jeremías también le decía al Señor, ay, es que yo soy muy joven para esto. Y yo también le decía, pero es que yo lo hacía porque no entendía, pero yo interactuaba con Dios, pero no sabía que estaba interactuando con Dios a través de su palabra. A veces yo abría la Biblia y me ponía a leer la Biblia y yo sentía que Dios me estaba hablando en ese momento. Una confirmación del llamado de ser profeta fue cuando mi mamá se enfermó de gravedad. No le hallaban nada, estaba muy enferma. Eso fue en las últimas semanas de vida de ella. Y
yo estaba orándole al Señor y yo le decía al Señor que si ella era para nosotros, que me lo mostrara y la sanara, y si no era para nosotros, que también me la mostrara y, y la sanara, y la sanara. El Señor en una noche o en una mañana, en una noche, estaba yo leyendo la Biblia, porque yo me apegué mucho a mi mamá, no la quería dejar sola, porque mi mamá y yo muchachita, una muchachita de 21 años, yo conocí al Señor a los 19, a los 21 le cogí miedo cuando Él me dio palabra para mi mamá. Mi mamá pudo recibir a Cristo en su corazón, oraba conmigo, yo le leía la Biblia, nos pudimos pedir perdón, nos pudimos reconciliar y a los pocos días mi mamá falleció. Pero el caso especial que yo le cogí miedo a Dios, le cogí miedo a la Biblia, fue que yo le pedí a Dios que me diera una respuesta, pero yo no sabía que Dios me escuchaba porque yo era nueva, yo era una persona, yo era una niña espiritualmente hablando, y yo le decía al Señor que me mostrara, y Él me mostró el pasaje donde me decía que le dijera a Jerusalén que sus pecados le eran perdonados y que ya podía, ya, que se le iba a llevar. Y me dijo así, Dios me dijo, ya, me lo voy a llevar. Y también Espíritu Santo de Dios. Bueno, en ese pasaje yo entendí que Él se le iba a llevar y también me dijo, léele el Salmo 91. Y yo, el Salmo 91, pero eso es para la gente cuando ya está para morirse. Mi mamá duró penando alrededor de, ¿qué? Una semana, 8 días más o menos. Mi mamá no comía, mi mamá tirada en una cama, mi mamá no hablaba. Yo dormía en el lugar donde ella estaba, en el primer piso, porque la casa donde vivimos es de 2 pisos. Y cuando algo me dijo, léele. Y yo le decía al Señor, Señor, si yo se lo leo, ella se va a morir, pero yo no quiero que se muera. El Señor me decía, léeselo. Pero antes de eso, yo le decía a mi papá, despéguese de mi mamá, que mi mamá no es para nosotros. Mi papá se enojó conmigo grandemente. ¿Cómo así? ¿Qué? Yo, despéguese de mi mamá, que mamá no es para nosotros. Mi mamá no nos va a durar, mi mamá se va a morir. Mi papá me dejó de hablar por unos días. Y yo, despéguese de mi mamá, despídase de mi mamá, que mamá no nos va a durar, mi mamá se va a morir. Bueno, mi papá no me creía nada. En ese momento, cuando yo estaba y el Señor me dijo, léeselo, porque mi mamá estaba allá, mi mamá sin sentido, solo se quejaba. Y yo comencé a leerle la parte que el Señor le decía que sus pecados le eran perdonados. Y cuando comencé a leer el Salmo 91, yo sentí paz, pero algo en mi corazón se quebró y yo lloré. Pero no le podía mostrar a mi mami que estaba llorando, porque yo sabía lo que iba a pasar. Contadas las horas, mi mami falleció en mis brazos. Yo no lo podía creer. Bueno, pasó todo, llegué a la iglesia, dejé de buscar a Dios, no por enojo, porque ahí te la llevaste, no, sino porque ya le tenía miedo a Dios yo, y si Dios me dice que mi papá se va a morir, y si Dios me dice que se me va a llevar uno de mis hermanos, y si Dios me dice que me voy a morir, le decía yo a la persona que estaba conmigo en ese momento, pastoreándome en la iglesia, la cruzada en donde yo me congregaba, y el Señor me decía a través de ella, no, ¿cómo se te ocurre? Ella me decía, Dios no es tan malo ni es tan cruel como para que llevarse a tu mamá, que es un golpe tan fuerte, y luego llevarse a otro ser amado. Yo le decía al líder, me da miedo, líder, no, yo no quiero leer la Biblia. Yo dejé de leer la Biblia por un buen tiempo, dejé de orar.
Dejé de acercarme a él hasta que una noche así yo volví a hablar con él. Me tocó echar para adelante, teniendo en cuenta de que había honrado a mi madre en su lecho de muerte, la había honrado en vida. Me hacía falta su presencia, me hacía falta ella, pero sabía que estaba dormida y que ella no había ido a atormentarse, sino que al recibir a Cristo en su corazón, ella había tenido la salvación. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando un profeta recibe revelaciones? Si Dios te dice, di y habla, debes de hablarlo. Pero primero confirma si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Y cómo Dios te lo va a confirmar? A través de la palabra. Hay dos formas de Dios hablar. Bueno, está la Biblia. Yo digo que son más. Pero en la Biblia dice que hay dos formas, por visiones nocturnas y en sueño. Pero hay otras que son de forma audible, a través de la Biblia y a través de una comunión constante con Él. Un diálogo que usted tiene como si fuera como con su mejor amigo. Usted le pregunta, él le responde, le pregunto tú, usted le responde. Una comunicación constante. Es algo que el enemigo en muchas ocasiones, es decir, el reino de la oscuridad en muchas ocasiones va a querer atormentarte y va a querer hacerte y va a pretender fingir la voz de Dios, va a querer, a ti te toca pedirle al Señor que te dé discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para que puedas discernir cuál es la voz tuya, cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del reino de las tinieblas. Porque les aseguro y les digo una cosa, que el reino de las tinieblas tiene muchas voces y que puede hablar tan dulce. Usted dice, ay, esta es la voz de Dios. Y después le habla tan fuerte que le tira a usted a que usted busca cortarse las venas, le da inseguridad, un montón de cosas. Cuando usted tiene un propósito en las manos de Dios como profeta, el enemigo lo va a querer dañar. El reino de la oscuridad lo va a querer dañar de muchas maneras. Y más si ha habido algún pacto generacional. Y más si usted ha sido pactado por su madre, por su padre, si usted ha sido dado en algún altar, etcétera. Ese tema no lo vamos a tocar ahora. Ahora estamos hablando qué es el don de la profecía. Por eso les dije que era un tema muy amplio. Y son preguntas que sé que ustedes se les van a generar. Y el que tenga las preguntas, pues las deje en la caja de comentarios, que sé que en los próximos videos, las temáticas que el Señor preparó para que yo les aclarara, se puedan dar. En este siglo y profeta, un montón. Desde pequeñititicos, simplemente que tienen que dejarse guiar por Dios, porque si se dejan que reine la oscuridad, lo jale, la vida de ustedes va a ser un completo infierno. A mí el Señor me llamó a la edad de 19 años. De los 19 a los 21 me vivía recalcando Jeremías 1, del 4 hasta el 10, 11 más o menos, que el Señor me decía, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes de que nacieras, yo te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces yo le respondí, yo sí le respondí a Dios en ese momento. Yo soy muy joven y todavía no quiero. Yo le decía así al Señor, pero es que, o sea, cuando el Señor a mí me dio esta palabra, yo estaba en la universidad, iniciando la universidad en una de las casetas, la Universidad Tecnológica de Chocó, en una de las casetas, y ahí el Señor, ¿yo por qué? Porque una de las cosas que el reino de la oscuridad trató de dañar en mí fue mi identidad, hacerme creer que yo había sido un accidente, porque mi madre en una ocasión me dijo, cuando yo le pregunté que si yo había sido deseada, ella me dijo, ¿qué deseada? ¿No fuiste un accidente? Y esa palabra para mí marcó mi vida desde muy temprana edad. Entonces el Señor a mí me habló para cortar con esa palabra que mi mamá me había dicho en ese tiempo,
de que yo era un accidente y Él me reafirmó en una cita pastoral y aún en una prédica de la iglesia la misma palabra, esta misma que decía antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. O sea que yo ya estaba en los planes de Dios. O sea que tú ya estabas en los planes de Dios. O sea que esas personas que dicen, no, es que tú no sé para qué naciste, no se crea, usted ya está en los planes de Dios. Todos estamos en los planes de Dios. Simplemente que nosotros debemos de escoger de quién gobernarnos. Que nos gobierna el Espíritu Santo o nos gobierna el reino de la oscuridad. Ustedes son los que deciden. A mí me tocó escoger. Y mi historia es demasiado larga. En esta ocasión solamente vamos a hablar de cómo recibir un llamado, cómo sé que fui llamada para ser profeta, cómo sé que Dios me llamó para usar el don de profecía, cómo sé, porque el Señor me lo confirma a través de su palabra, a través de la Biblia. Y no crean que para mí fue fácil reconocer a Dios en mi vida, a través de todas las circunstancias que yo viví, pero el Señor con su perfección y su amor condicional me ha llevado a estar delante de Él en circunstancias que yo le diría, Señor, y entonces yo llegué en primer lugar para tus guerreras del año, ¿qué? Pero el Señor me dice, lo que viene para ti es grande. Hubo un momento en diciembre del año pasado, vean cómo es las cosas, algo cerquita, hace unos días, el enemigo trató de nublar la visión que Dios ya me había mostrado desde hace tiempo, el propósito por el cual yo fui llamada, y él me decía, y yo le decía, Dios mío, ¿yo para qué fui llamada? Todo el mundo sabe para qué yo fui llamada. Todo el mundo sabe para qué yo fui llamada. ¿Y yo qué? Todo el mundo conoce su propósito. ¿Y cuál es el mío? El Señor me respondió hace unos días. Fuiste llamada para ser profeta de las naciones y para ser maestra. Mi don principal es enseñar. El Señor me regaló el don de profecía. Y también me regaló el otro don para enseñar. Yo no quería ser maestra, y menos maestra de niños, pero el Señor le plació tenerme a enseñarle a los niños. Y hace unos días, ¿por qué no decirlo mejor? Ayer el Señor me mostraba y me decía, ¿sabes por qué, maestra de niños? Ya he hablado con los adultos, con los ancianos, y la serie de los ancianos les impide. Ya he hablado con los adultos y también sus heridas de la niñez les impide verme como Dios papá. He tratado de lidiar con los jóvenes, pero los afanes y las tendencias no deja que los jóvenes me miren y se enfoquen en mí. Pero habla con los niños. Por eso Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Sed como niños, nos dice el Señor en su palabra. Pero ¿qué pasa? Y yo le decía al Señor, pero es que a mí no me gusta trabajar con niños. O sea, pero en cuanto a enseñar la palabra de Dios a niños, no, pero es que fuiste llamada y vas a hacer para lo que yo te envié. Y Él siempre me recalca eso, vas a decir lo que yo te diga, en donde yo te diga, cuando yo te lo diga y a quien yo te lo diga. No vas a hacer lo que te da la gana. Si no te autorizo a hacer algo, no lo puedes hacer. Eso pasa con los que tienen el don de profecía. No pueden ir abriendo la boca por abrirla. No pueden ir diciendo las cosas por decirla. No pueden, porque estaba hablando con una persona, entonces el Señor me trajo la vida completa, esa persona, su pasado, cómo había sido, y luego me trajo lo que está viviendo en el presente, y luego me trajo lo que va a vivir en el futuro. Pero si la persona no hace lo que el Señor le mandó a decir, pues la persona, el camino se le va a cambiar. Y llega uno de bocón, porque en otra palabra que decirlo, se lo digo por experiencia propia, llega uno de bocón. Comienza con esa persona y viene el Espíritu Santo y le trae esa información a uno. Llega uno, y le llegan los nombres de persona, ubicaciones, características físicas, la imagen, el retrato del otro. Y llega la persona y dice, wow, pero ¿cómo lo sabías?
Es un don que Dios da. Y ese don también los tienen los de reino de la oscuridad. Pero ¿cuál es la diferencia de reino de la oscuridad con los de reino de la luz? Que el reino de la oscuridad puede ver el supuesto final de algo, pero los de reino de la luz pueden ver varios futuros, porque el Señor le muestra varios futuros. Porque el Señor hoy le puede mandar a decir a una persona, te vas a morir. Como una vez una pastora, ella decía que a ella la habían hecho cambiar. Y entonces decían que ella iba a perder la credibilidad porque Dios no cambia de palabra, Dios sí cambia. En ese aspecto, cuando le profetiza a una persona, manda que le profeticen a una persona, sí cambia. ¿Qué pasó con Nínive? Jonás profetizó una calamidad nacional, destrucción total. Pero cuando Jonás obedeció y le profetizó a la nación de Nínive, empezando por la cabeza, que era el rey, desde el rey hasta el que mamantaban, aguantó hambre, ayunaron, ¿para qué? Para que Dios cambiara de parecer. ¿Y qué pasó? Dios cambió de parecer y mandó que otro profeta, que no era Jonás, a que le diera un mensaje nuevo a la nación de Nínive. Hay una evidencia que Dios sí, con el reino de la luz, hay posibilidades de que la persona tenga una nueva oportunidad, pero los de la oscuridad que dicen, ay, tu marido se lo va a llevar a otra y ese manda y nadie lo va a sacar. ¿Acaso ellos son Dios? Ay, que te echaron una maldad y si no haces esto, si no haces lo otro, ¿acaso ellos son Dios? Por otro lado, el reino de la luz, que es el gobernado por el Espíritu Santo de Dios, es un reino en el cual el Señor le dice a una persona, bueno, usted está actuando mal, hermano. Usted está haciendo las cosas mal. Haga el favor, o se moldea o le va a pasar esto. Pero si se moldea, también le puede pasar esto. Entonces usted tiene para elegir o el bien o el mal. Usted decide qué quiere para su vida. Me voy haciendo entender, un profeta solo habla lo que Dios quiere que hable. Un profeta no puede mandarse inventar, sino a Balac, ese ángel que le iba a destrozar la cabeza gracias a la burra, misericordia de Dios que se le abrieron los ojos a la burra. Hubiera ido a venderse con estos reyes para maldecir a Israel. Entonces, cuando cambió de parecer, tenemos a Nínive, que mandó a Jonás. Jonás dio la palabra de destrucción, pero luego Dios mandó a otro profeta para que diera una palabra de bendición, ¿cierto? Otro aspecto de que Dios da oportunidades. Estamos vivos. Eso para qué más. Cada día es una oportunidad para que nosotros podamos cambiar y nos podamos renovar. Entonces, si usted tiene un llamado profético, si usted tiene un don, como el don de profecía, le voy a decir una cosa, está llamado a que sus amistades sean selectas, a que usted se deje gobernar por el Espíritu Santo y no por los espíritus demoníacos. Estamos hablando claro a una generación de que consume más televisión que Biblia. Un profeta no se sabe la Biblia completa para que no la pueda manipular a su antojo. El Espíritu Santo le dice, mira, en el libro tal, en tal y en tal, ahí está. Esta es la palabra que quiero que hagas. Esta es la palabra para ti, esta es la palabra para otras personas. Esto es lo que quiero que tú enseñes. Debes de conocer los libros de la Biblia, sí. Aprendértelos para saber su ubicación. Pero aprendértela de memoria, no. ¿Por qué? Para que no blasfemes ni hables a tu parecer con fundamentos bíblicos, sino que sea dejando que el Espíritu Santo ministre y traiga la palabra de Dios en el momento.
En 1 Corintios 14:39, ahí habla acerca de los dones y del don de profecía. En el capítulo 22 también, para los que quieran estudiar, lo que más adelante lo vamos a estudiar a profundidad. El don de profecía está acompañado del don de discernimiento de espíritu y el don de ciencias. Pero, ¿qué hace efectivo a una persona que tiene el don de profecía? Una oración, una comunión constante con Dios. A mí me costó lágrimas aprender a cerrar la boca. Esto lo vamos a hablar en otro día, porque se nos está acabando el tiempo. Ustedes saben que no me gusta extenderme mucho. Hoy me pasé más de la cuenta, yo como unos 15 minutos del tiempo que había proyectado. Pero vamos a terminar con esto para que oremos y que el Señor anhele los dones. Pero sobre todo anhelemos el amor, porque cuando amamos el Señor nos revela más y más y más. El don de profecía está acompañado del discernimiento de espíritu y de ciencia. Estos dones después los vamos a ampliar. ¿Cómo sé si alguien es profeta? ¿Cómo sé si alguien es profeta? ¿Cómo sabe usted si alguien es profeta? Cuando lo que esa persona dice sale a la luz. Pero también pasa otro aspecto. Que Dios como cambia la palabra para alguien, pídale a la persona que le confirme con fundamento bíblico, porque la profecía viene acompañado de fundamento bíblico. Si la profecía no tiene fundamento bíblico, no se confíe. Pídale usted al Señor, Señor, confírmame la palabra que esta persona o este profeta de tal parte me dijo. Confírmame si es verdad o si es mentira, porque recuerden que estamos en los últimos tiempos y saldrán falsos, ¿qué? Profetas, gente diciendo que ya una cosa y la otra, y cuando vamos a ver es pura falacia. Falacia es mentira. Entonces, ¿cómo sé si alguien es profeta? Se tiene que cumplir. ¿Cómo que se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir. No es que si la persona le dice, "Ay, te va a morir", y la persona no se muere. No, si la persona oró y se arrepintió, el Señor decidió cambiarle el hecho que la persona habló. Pero ¿cómo se usted cuenta si alguien es profeta? Por su fruto los conoceréis. De tanta profecía que él diga, aunque 2, si dijo 5, aunque 3. No sé si estoy siendo muy exagerada. ¿De 3 a 4 o 2? 2. Teniendo la variabilidad de que el Señor cambia. Cuando puede dictaminar una sentencia, Él también puede cambiar la sentencia tanto a favor como en contra. Mire lo que le pasó a los hijos de Elif. A Elif el Señor le habló de muchas maneras, de que controlara a su recua son sus hijos, a sus chimpayates, a sus hijos, que eran los sacerdotes del pueblo que se acostaban con las mujeres del servicio, o sea, hacían un descontrol, le robaban las cosas a la gente, trataban mal al pueblo y le llegaban las quejas a los oídos de Elías, Elí, es que Elías, de Elí, a los oídos de Elí, Elí, a los oídos de Elí, y Elí no hacía nada. Tuvo que el Señor usar un niño de casi 8 años. Tengo que investigar un poquito porque creo que Samuel tenía de 8 o 9 años. Cuando Samuel llegó donde Elías y le dijo palabra de Jehová, que todo lo que el Señor le había dicho hace tiempo se le iba a cumplir, que no iba a quedar ni uno delante de él, ni uno. Se metieron los filisteos, hicieron su desmadre, su desastre. Estamos haciendo un recorte. Elí murió, ¿qué? Descabezado, de la impresión de que se habían metido, se habían robado unas cosas del templo, descabezado, cayó de cabeza. La mujer de uno de los hijos de Elí que estaba en embarazo tuvo un aborto. En el próximo video les voy a ampliar esa información y les voy a dejar las citas bíblicas para que lo puedan corroborar. Miren, si Elí hubiera tomado carta en el asunto con relación a sus hijos, todavía la generación de Elí seguiría. Pero a Elí le pareció más escuchar la voz de sus hijos y agradar a sus hijos que agradar la voz de Dios y escuchar las quejas que el pueblo hacía. Un padre está llamado a corregir a sus hijos y Dios como padre nos corrige a nosotros y nos enseña
por qué camino debemos seguir. No seamos malos con nuestros hijos, como malos cuando somos permisivos y dejamos que ellos hagan lo que les dé la gana. Proverbio es claro, la corrección, el hijo es necesaria. El hijo que se ama se corrige, mas el bastardo se deja ahí. Entonces, ¿cómo sé si alguien es profeta? Por su fruto los conoceréis. Pero también debe ir acompañada la profecía con palabra bíblica. ¿Cómo y para qué usar el don de profecía? ¿Cómo y para qué usar el don de profecía? ¿Cómo? Eso no, el Señor es el que te revela a ti y te muestra a ti, te dice, ve a tal parte, a tal persona y me le dices esto y ya. Y si en el camino el Señor se arrepiente, te dice, oye, detente, ya no vayas, no lo hagas, devuélvete para tu casa. Y tú en obediencia te toca devolverte y no decir nada. Puedes estar orando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la mañana, 6 de la mañana, 4 9 de la mañana, a la hora que tú quieras. Si te llega palabra del Señor, el Señor te dice, oye, perencejito o perencejita, necesito que hagas esto. Vayas a tal lado y hagas esto. Te toca. El Señor te revela cosas. El Señor te habla a ti. Pero hay cosas que el Señor no va a dejar que tú las hables para preservar tu vida y para que la gente no te coja más fastidio, porque te van a coger harto fastidio, te van a menospreciar, van a creer que estás loco, te van a querer meter donde el psicólogo, el psiquiatra, te van a querer internar. Cuando tú digas, ay, pero es que escucho una voz que me dice que haga esto, vaya donde un pastor, pero que el Señor le muestre con nombre propio para que lo sepa orientar y lo sepa guiar, porque si se va donde un pastor o una pastora que sea carnal, le hacen un exorcismo o la mandan a que la mediquen donde un psiquiatra a internarla pensando que usted está loca. Dios habla con sus profetas. Si usted lo pide de forma audible, lo hace de forma audible. Si usted le dice, Señor, por sueño, el Señor se lo revela por sueños. Si usted dice, Señor, por visiones el Señor le muestra. Si usted le dice, Señor, como tú y yo, como yo hablo con las demás personas, el Señor habla con usted como las demás personas. Yo soy de la persona que yo le decía, Espíritu Santo de Dios. Yo le decía al Señor, Señor, yo soy mala. Yo decía así, mi mente, hoy sueño y soñé algo y a ratico se me olvidó. Usted me dijo algo, a ratico se me olvidó. Entonces yo iba anotándolo todo. Pero como a mí me interesa que usted me hable, que usted me enseñe, que usted me prepare, hábleme como yo hablo con mis amistades. El Señor lo hace. Y para poder diferenciar la voz de mi padre con la voz de Reina de la Oscuridad, fueron unos meses bastante complicados. Y aún a veces yo le digo, Señor, por favor, confírmame si eres tú o si es el enemigo. ¿Por qué les digo esto? Porque en otro video les voy a explicar por qué. Cuando usted tiene una herencia ancestral que trabajó con el ocultismo, que fue adivino, que tuvo algo que ver con el reino de la oscuridad, usted, reino de la oscuridad, lo va a querer jalar por todo lado. Y usted puede confundir lo que viene de Dios con lo que ellos quieren que usted lo va a querer manipular. Usted tiene que pararse firme y saber a quién le va a servir, si el reino de la luz o el reino de la oscuridad. Si está con el Espíritu Santo de Dios, que mora dentro de su vida cuando usted reciba a Cristo en su corazón, que usted anhele su llenura todos los días, que le diga, Espíritu Santo, sé tú y no yo, menos de mí, más de ti, y que el Espíritu Santo haga su voluntad, ahí es. Pero si usted vive oro hoy y a la semana, el reino de la oscuridad va a seguir manipulando su vida. Así usted tenga el don, no le va a ser útil a Dios. Amén. Debo anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo y para qué debo usar el don de profecía? Primero, debo anhelar la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es quien ministra tu día a día, tu vida, solo serás un adivino. ¿Ya? Y serás usado por el reino de la oscuridad. Existen dos reinos, recordemos, la luz y la oscuridad. Si usted no está lleno por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, quien controle su vida, quien lo ministre, las profecías suyas están contaminadas. Usted debe de tener un encuentro con Dios, por no decir
todos los días. Se la voy a poner para que no sea exagera un día por medio. O cada 2 días. No, todos los días. Comunión. Usted habla con su mejor amigo todos los días. Usted habla con la persona que ama todos los días. Entonces, si usted tiene el don de profecía, dígale al Señor, Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, ministrame. Señor, dame una hora para que yo pueda sentarme y hablar contigo, para que tú me enseñes. En Jeremías 33:33, el Señor a mí me habló a través de ese proceso y se los está enseñando a ustedes hoy. Jeremías 33:33. Clama a mí, dice Jehová, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras versiones dice, llámame a mí. Y al final dice, yo soy Yahweh. El Señor se presenta en la palabra de Dios para todo. El Señor se presenta y dice, yo soy Yahweh, yo soy el que ve, yo soy el que todo lo ve. Entonces, a Él debemos acercarnos y con Él debemos ministrarnos. Él dice que le clamemos y Él nos responde. Y les digo una cosa, Él responde. A mí mis hijos no me dicen mentiras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dice. ¿Ya? Entonces, eso es todo por hoy. La próxima semana vamos a subir otro contenido acerca del don de profecía para que ustedes puedan irse poco a poco ministrando. Suscríbase y va a los videos completos.